La estructura semanal de Bitcoin se ha vuelto claramente alcista, pero si tenemos en cuenta elementos que van más allá del análisis técnico de Bitcoin, ¿podemos mantener esa hipótesis de subida? En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas, analizando Bitcoin, la dominancia, capitalización de mercado y diferentes métricas, para de este modo poder determinar qué creo que va a pasar con Bitcoin tanto a corto como a medio plazo. Bueno, la estructura de Bitcoin es claramente alcista. Lo primero que quiero dejar claro es que analizando la acción del precio de Bitcoin tenemos un patrón alcista, tenemos un patrón de continuación, tenemos un patrón que de confirmarse indica no solo dejar atrás la tendencia bajista, que ya hablamos en noviembre, diciembre del año pasado que la estábamos dejando atrás, sino también dejar atrás este periodo de acumulación y poder decir de forma clara y abierta que Bitcoin está en una tendencia alcista. Pero si tenemos en cuenta otros elementos, podemos ser tan claros y directos en cuanto a esta afirmación. Lo veremos durante el vídeo. Y sinceramente no me vale la hipótesis o la estructura de, oye, no, se compra el rumor, se vende la noticia. Sí, no, eso es evidente. Siempre se ha comprado el rumor y se ha vendido la noticia. Pero aquí, ¿qué os creéis que no hubo noticias? ¿Qué os creéis que estas velas de aquí en ningún momento hubo ninguna noticia y el precio continuó? Hay un momento en el que dejas atrás estructuras, patrones, en los que rompes resistencias y evidentemente este tipo de situaciones se pueden dar, obvio, de forma natural, pero es difícil dejar atrás los 11.000, 12.000, nivel de resistencia histórico tan importante en Bitcoin solo con la acción del precio. Hay noticias que apoyan, hay noticias que van levantando el precio y durante todo el bull run hay noticias que van levantando y subiendo y haciendo que valga más y haciendo que la gente quiera comprar más arriba porque descuenta un movimiento mayor. Entonces, sí, es cierto, primero se compra el rumor y luego se vende la noticia, pero eso no podemos aplicarlo siempre y entender que cualquier movimiento alcista causado por una noticia es la antesala a un movimiento bajista. No es una forma, en mi opinión, responsable de analizar la situación, sino que la forma de analizarla es teniendo en cuenta tanto la acción del precio como elementos que subyacen a la propia acción del precio. Y es justamente lo que vamos a tener en cuenta hoy, donde a raíz del análisis ya podréis responder de forma individual a la pregunta qué puede pasar con Bitcoin durante las próximas semanas, qué puede pasar con Bitcoin durante los próximos meses, pero para hacerlo mucho más sencillo, yo también en la parte final del vídeo, cuando haya desarrollado todo, determinaré qué creo que va a pasar abiertamente, ¿no? Si este gráfico os parece alcista, esperaros a ver otro gráfico que veremos un poquito más adelante, donde las condiciones son aún mucho más alcistas. Pero no hay mucho que analizar en cuanto a la estructura, es lo mismo que analizamos ayer, es lo mismo que analizamos prácticamente antes de ayer, una estructura claramente alcista que rompe los niveles y que, pues bueno, a través de un volumen también elevado, pues sube, sube y sube, ¿no? Entonces no me voy a detener con el análisis de Bitcoin como tal, porque el análisis de Bitcoin lo llevaremos a cabo analizando otros activos, como por ejemplo la dominancia. Si nos venimos directamente por aquí, BTC.D, podemos ver claramente cómo la dominancia sigue esa estructura tremendamente alcista. Seguimos rompiendo máximos, seguimos rompiendo mínimos, máximos y mínimos crecientes y técnicamente hablando, es evidente que la dominancia de Bitcoin está mucho más alcista que el precio de Bitcoin como tal, ya que el nivel de resistencia que tenía la dominancia de Bitcoin en el 48,70% fue roto en junio del año 2023, mientras que el nivel de resistencia importante en Bitcoin, cercano a los 30.000, ha sido roto recientemente, con lo cual no solo es más alcista en términos generales, sino que también, si vamos un poco a la última hora, a lo que está sucediendo, el día de ayer fue completamente alcista, algo que no lo fue en Bitcoin, y el día de hoy está siendo más alcista de lo que está siendo el Bitcoin, la vela como tal, no el porcentaje, evidentemente. Entonces, podemos ver una dominancia que es claramente alcista y que ha, pues, ayudado de algún modo a ver cosas como esta, a ver un gráfico de Ethereum completamente devastado. Venimos hablando de esta debilidad de Ethereum pues desde el año pasado, no desde diciembre, sino desde verano del año pasado. Un gráfico de Matic completamente devastado, un gráfico contra Cardano completamente devastado, contra Polkadot, contra Mana. Es decir, esta estructura tan alcista de la dominancia
ha provocado que la evaluación de cualquier criptomoneda contra Bitcoin salga a pérdida, ¿no? Pero hay una dominancia que es aún mucho más alcista que la dominancia de Bitcoin, y es la dominancia excluyendo las monedas estables. Entonces, la tenemos en color rojo, vamos a quitar el precio de Bitcoin, vamos a quitar la capitalización de mercado y vamos a quitar esta gráfica de aquí también. ¿Y con qué nos quedamos? Nos podemos ver que, pese a que la dominancia de Bitcoin como tal inició el movimiento alcista en noviembre del año 2022, con este doble suelo, nivel de soporte, mínimo anterior, mínimo anterior, mínimo anterior, la dominancia, excluyendo las monedas estables, lleva siendo alcista literalmente desde mayo del año 2021. No desde noviembre del año 2022, sino desde mayo del año 2021. Y esto lo podemos ver de la siguiente forma, y es haciendo un poquito más de zoom y viendo cómo llevamos haciendo mínimos crecientes y máximos crecientes desde mayo del año 2021. Actualmente encontramos esta dominancia en el 58,72%, que es un poco el target que podríamos esperar sobre el 58% de la dominancia normal de Bitcoin, ¿no? Es un poquito lo que podríamos entender en ese sentido. Pero más consecuencias de que la dominancia de Bitcoin esté subiendo y de la dominancia excluyendo las monedas estables. Luego analizaremos otras métricas, no os preocupéis, pero más consecuencias de todo esto. Pues bueno, las consecuencias son, por ejemplo, que la capitalización total del mercado, excluyendo Bitcoin y excluyendo Ethereum, menos la moneda estable dividido entre Bitcoin, está en esta estructura claramente bajista. Podríamos hablar de doble suelo, pero yo creo que no es un doble suelo, simplemente es la acción natural del precio, donde cuando marcas un mínimo tienes que pasar por debajo de ese mínimo. Cuando marcas un mínimo, pues vas a tener que pasar por debajo de ese mínimo si quieres continuar. Y creo que la estructura es claramente de continuación. Tenemos un impulso y un pullback. Tenemos otro impulso y otro pullback. Nuevamente nos apoyamos en la bull market support band, como aquí, como aquí, como aquí, como aquí, y estamos desarrollando un movimiento bajista que considero, sinceramente, que va a seguir y a seguir y a seguir. No lo considero desde ahora, sabéis que venimos hablando de esta estructura desde junio, mayo del año 2023, y es una estructura realmente similar a esta de aquí, impulso, pullback y continuación. ¿Creo que vamos a venir a este nivel de suelo? Eso ya no lo sé, sinceramente, no tengo ni idea. Pero sí que creo que como mínimo testearemos todas estas zonas de aquí. Luego, faena nuestra será determinar el cómo se testean. Otra consecuencia, la capitalización total 2. Aquí excluimos únicamente a Bitcoin. Con lo cual tenemos más recorrido bajista. Aquí ya tenemos una clara continuación. Hablamos de esto pues hace un par de semanas, cuando estábamos pasando ya por este nivel de aquí, por el mínimo anterior, ya hablamos de poder generar la misma estructura. Al final son gráficos muy similares. Tenemos el pullback y la continuación. Ya estamos en caída libre, ya estamos a ver qué niveles descubrimos. Obvio, puedes buscar en la parte izquierda del gráfico y marcar por aquí ciertos niveles. Vamos a dibujar. Si cogemos estos mínimos, pues sí, por aquí podemos encontrar ciertos niveles. Son un poco rebuscados, es cierto. No me gusta mucho este tipo de diagonales en este caso, pero sí que tenemos esta zona de aquí, este máximo anterior, donde el precio ha formado varias falsas rupturas. Con lo que podemos esperar que sigan sufriendo las altcoins. Podemos esperar que cualquier criptomoneda, excepto Bitcoin, siga sufriendo. Y aquí es donde entran ya más conclusiones que un poco preparan lo que podemos esperar de cara a las próximas semanas. Y es que, ¿qué pasa si analizamos la capitalización total del mercado? Tenemos un techo. La capitalización total, sin el total 2 excluye a Bitcoin, el total 3 excluye a Bitcoin y a Ethereum. ¿Qué pasa si tenemos en cuenta tanto Bitcoin como Ethereum y tenemos en cuenta todo? Que tenemos este techo. Tenemos esta estructura de techo. Lo podemos hacer incluso de este modo y lo veremos mucho más claro. Techo para abajo, techo para abajo. Nuevamente en el mismo nivel de máximo. Mientras Bitcoin, nueva escala de precios, a ver si sale, exactamente. Mientras Bitcoin generaba un máximo
máximo creciente y ahora esta ruptura, la capitalización total generaba un máximo, máximo decreciente, y ahora vuelve a este nivel, pero mantiene el techo. ¿Esto quiere decir que no se pueda romper? No, la respuesta es no. No tiene que querer decir, o sea, no quiere decir que sí o sí no se pueda romper y que ahora el precio de la capitalización total se vaya para abajo. Pero tenemos un nivel de máximo, tenemos otro nivel de máximo, deberemos analizar cómo el precio se relaciona con el tercer toque a este máximo. Pero recuerda esta gráfica. Recuerda esta gráfica de la que hemos hablado muchas veces. Esto es el SP500 dividido entre el M2, lo cual significaría el agregado monetario, ¿ok? Es decir, hablando mal, el número de billetes que hay. Hemos hablado mucho y hemos analizado mucho esta misma gráfica. Hemos hablado mucho de estos tres techos. Hemos hablado mucho de cómo, mientras el SP500 estaba haciendo máximos crecientes, aquí veis el SP500 en color naranja, impulso, pullback, el SP500 entre el M2 no era capaz de hacer máximos crecientes. ¿Y qué dijimos? De hecho, cuando ya llegábamos en julio de este mismo año, lo bueno es que al estar en YouTube está todo documentado, hablamos de esta estructura y de que esta estructura podía predecir el siguiente comportamiento del SP500, que efectivamente no ha sido muy alentador, ¿no? ¿Tiene que significar o tiene que suceder literalmente lo mismo con la capitalización total del mercado? No. Pero en el momento en el que vimos cómo el precio reaccionó con una envolvente bajista en este nivel de resistencia, en este nivel de triple techo, una envolvente bajista que, por cierto, se comió tanto, evidentemente, la vela anterior como la otra. Esta vela bajista cerró aquí. Se comió una y dos velas. Entonces, la estructura de la capitalización total del mercado es la misma, pero reduciendo espacio, reduciendo temporalidad, pero es que el mercado es fractal. Se vea en gráfico diario, en gráfico horario o en gráfico de un segundo o un trimestre, es lo mismo. Lo único que las condiciones o las consecuencias serán diferentes. Eso es así. Entonces, vamos a ver cómo se comporta, porque del mismo modo que en Bitcoin, durante este movimiento alcista, en el momento en el que teníamos que pasar por delante del máximo anterior y vimos la primera desaceleración, dijimos, oye, esto se va para abajo, no es una acción del precio natural. Si tú pasas por delante del máximo anterior y vas a romperlo, lo rompes, no desaceleras. Y si además ese máximo anterior representa un nivel de resistencia y estás desacelerando en un doble techo, en un nivel de resistencia, te vas a ir para abajo. Así que cualquier elemento que sea duda, cualquier elemento que sea desaceleración, como veis, es lo mismo, me da igual si es alcista, si es bajista, si es horizontal o si hace piruetas. Me da igual el gráfico y el activo. Pero los patrones hay que respetarlos. Y cualquier duda en estos niveles es esto, al 100%. En cuanto a la predicción, en cuanto a la probabilidad. Luego pasar lo que tenga que pasar, no lo podemos controlar. Y si esta gráfica de Bitcoin nos parece alcista, vamos a hablar un poco de qué creo. Yo creo que ya va quedando un poco claro, pero ¿qué creo que puede pasar con Bitcoin? ¿Qué creo que podemos esperar? Y aún nos queda analizar ciertas métricas. Pero bueno, si hacemos lo siguiente, ¿cómo veis esta gráfica? ¿La veis alcista o la veis bajista? Esto es una gráfica donde lo más probable es esto o donde lo más probable es esto. A que ahora, sin saber qué noticias hay, es mucho más fácil pensar esto. Es un movimiento de continuación. Cualquier persona que vea esta gráfica, y técnicamente hablando solo con la gráfica no valore un movimiento de continuación, es que no está analizando de manera objetiva. Está analizando de forma subjetiva, y ese es un problema para un trader. Es la ruina. Si no es a corto, es a medio, y si no es a medio, es a largo plazo. Entonces, esta gráfica es claramente bajista. Y al ser una gráfica inversa de Bitcoin, podemos entender que la gráfica de Bitcoin es claramente alcista. Lo único que le estamos poniendo peros, porque Bitcoin no es solo Bitcoin, es muchas más cosas. Es la dominancia, es Ethereum, es la capitalización del mercado, son las monedas estables, engloba muchos más factores que ahora veremos. Entonces, teniendo en cuenta esta gráfica, lo que podemos entender es que el siguiente movimiento de Bitcoin es de continuación. Es así.
Pero, ¿qué pasa si analizamos otros momentos de mercado donde el precio ha roto respecto a niveles? Ha tenido que pasar por delante de otros niveles. Aquí tenemos un punto. ¿Qué es lo que hizo el precio? Los primeros niveles, pam, 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 cuando el nivel está por arriba, lo rompe y luego forma como una especie de corrección en el nivel de abajo. Aquí lo tenemos. El nivel de arriba, voy a hacer un poquito más de zoom, lo rompe y luego llega al nivel de abajo y corrige. Vamos a ver la siguiente estructura. Aquí tenemos otra. El nivel de arriba lo rompe, llega al nivel de abajo, toda esta zona de aquí, y corrige. ¿Qué está pasando ahora? Estamos en el nivel de arriba, lo ha roto, pero por aquí también tenemos niveles. Habría que ser un poquito más preciso, pero ¿esto qué implica? Esto implica que según lo que estamos viendo, según la estructura técnica y según el comportamiento previo, podemos esperar que en el más corto plazo pueda haber un desarrollo mayor. Un desarrollo mayor de esta ruptura, porque técnicamente hablando es así. Luego hay otros factores que hemos comprobado y que aún tenemos que comprobar que pueden hacernos dudar bastante. Pero en el corto plazo, lo que podemos esperar es un desarrollo mayor para luego ya formar un pullback. Que veremos de qué dimensiones es el pullback, cómo se forma ese pullback. ¿Se vuelve el precio a meter dentro? ¿Es un pullback que empieza desde aquí o empieza desde más arriba? ¿Rechaza el nivel o hace un mínimo creciente? ¿Va a buscar la bull market support band? ¿Con qué celeridad se forma ese pullback? Es decir, hay muchas cosas que tendremos que analizarlas sobre la marcha porque no te puedes poner a inventar. Sí que puedes, pero no debes. Pero según la estructura que estamos viendo y según el movimiento, lo más lógico es que podamos ver un desarrollo mayor para luego formar un pullback, que no digo que tenga que ser de continuación, sería lo lógico porque estamos en esa tendencia, en este caso bajista, en Bitcoin alcista, pero tendremos que analizarlo sobre la marcha. ¿Esto puede verse de algún modo alterado? ¿Esto puede no repercutir del mismo modo que en anteriores ocasiones? ¿Podría significar todo esto una falsa ruptura? Sí que puede significarlo. Deberemos nuevamente, en ese sentido, estar muy pendiente de estas gráficas diarias, de esta estructura, de qué sucede durante los siguientes días, pero lo que quiero poner encima de la mesa es lo siguiente. Teniendo en cuenta Bitcoin, aquí tenemos el Year-to-Date ROI de Bitcoin durante o en comparación al año 2015 y 2019, 2 años también pre-halving y pre-periodo electoral. Fíjate cómo durante la misma fecha pudimos ver un gran movimiento alcista que terminó significando nada, que terminó formando un movimiento a la baja. Aquí tenemos un ejemplo. No es literalmente lo mismo, porque en la línea de color naranja, que es ese promedio de 2015-2011, tenemos máximos y mínimos decrecientes en todo momento, y aquí como que hemos formado un movimiento ascendente, pero fíjate, ya se formó algo similar. Es más, si ponemos directamente el año 2019, estamos formando lo mismo. Y en el año 2019 el precio aún siguió subiendo un poquito más durante unos cuantos días más para luego, fijaros, ¡pam!, meterse nuevamente para adentro, formar ese pullback del que estamos hablando. Y si lo dirigimos esto a la dominancia, el promedio histórico de las dominancias en los años pre-halving y pre-período electoral es totalmente alcista, es totalmente ascendente, lo cual nos puede indicar que la dinámica del mercado puede seguir siendo la misma durante las próximas semanas y durante los próximos meses, los 2 meses que quedan de año, como aquel que dice. Estamos aquí en el año 2023, la línea de color azul. Fijaros que justamente en el mismo periodo coincidió como el precio también arrancaba y formaba un pequeño impulso, luego vino un pequeño movimiento correctivo y luego continuó prácticamente en máximos históricos de todo el año, o máximos anuales. Pues estamos en la misma estructura, formando ese movimiento impulsivo. En el promedio 2011, 15, 19 se formó un movimiento correctivo para luego terminar rompiendo de forma más alcista. Así que nada, no me quiero enrollar mucho más. Esto es un poco la visión que tengo actualmente. La estructura técnica de Bitcoin es claramente alcista. Es imposible decir lo contrario e imprudente a la vez. Pero pese a que sea claramente alcista, hay cosas que por detrás
en gráficos subyacentes respecto a lo que sucede con Bitcoin, podemos tener dudas y es normal que podamos tener dudas. Independientemente de esto, lo que deberíamos esperar de cara a los próximos días, a las próximas 10, 12 días, no tengo ni idea, es ver un activo más alto de lo que tenemos ahora, para luego ver ya ese movimiento correctivo, para luego ya ver ese movimiento en forma de pullback. ¿Que puede anticiparse? Sí. Hay elementos evidentes que indican que puede anticiparse ese pullback. Los hay, los hemos visto. No tengo una bola mágica y no sé lo que puede pasar, pero lo que está claro es que ni hay que ser blanco ni hay que ser negro. Ni tenemos que tener la visión de, no, compras el rumor y vendes la noticia, ni tampoco tenemos que estar pensando que, vale, ya hemos roto la estructura, siguiente target, 50.000. Las cosas no van así en el mercado. Suele haber siempre un equilibrio intermedio y es un poco lo que estoy buscando y lo que trato de justificar de forma objetiva. Voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.